Bienvenidos a todas y todos a la novena edición del Coloquio Internacional de Investigadores de Diseño. En el marco del Instituto de Investigación en Diseño presentamos hoy la línea número 18, Game Studies, Juego y Sociedad, Perspectivas Digitales Contemporáneas. En este momento vamos a escuchar en un ratito el cuaderno 234 llamado Saltando el Círculo Mágico, que lo coordinan María Luján Oulton y Diego Maté, ¿sí? Los mismos coordinadores de la línea de investigación. Recordamos, así para los que no lo saben, pero seguramente todos lo han visto, que la serie Cuadernos se encuentra indexada en Cielo, dentro del núcleo básico de revistas científicas argentinas del Consejo Nacional de Investigación Científicas CONICET. También está indexada en Latindex, Dialnet, EBSCO, Latinrep de Flaxo y en Google Scholar. Así que bueno, les damos la bienvenida. Realmente es un espacio que siempre nos gusta compartir con los chicos porque son cosas nuevas para la facultad y bueno, vamos a disfrutarlo ahora y a convocar para próximos encuentros que esto sigue. Ya no recuerdo cuántos años hace que trabajamos juntos, así que esto lo van a contar seguro ustedes. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias, Fabi, y a todo el equipo de la UP. Están 6 años exactamente que vamos, este es el sexto cuaderno y ya estamos con la convocatoria para el séptimo. Veo en el listado de la sala algunos nombres conocidos y para los nuevos voy a hacer una breve intro. Diego, que me acompaña por acá y que en breve va a estar hablando, y yo somos, como decía bien Fabi, las coordinadoras de los cuadernos. Estos nacen en el 2019 como un proyecto, una iniciativa que presentamos desde Game On y la UP para buscar visibilizar y fomentar las reflexiones que hay en torno al videojuego en idioma hispanoparlante. Entonces, lo que está sucediendo tanto en Argentina como en Latinoamérica y en España. De hecho, ya el primer cuaderno muestra un abanico con participantes desde distintos ámbitos de estas regiones. El objetivo justamente ha sido esto de visibilizarlo en nuestro propio idioma y demostrar los distintos abordajes y reflexiones que hay en torno al dispositivo videojuego desde otros campos que no necesariamente son el videojuego. Diego participa en ese primer cuaderno justamente haciendo una introducción a lo que significan los Game Studies, a la historia y al estado que hay en ese momento en Latinoamérica, y ya desde la segunda edición se incorpora como coeditor y venimos trabajando juntos, y ahora tenemos un anuncio que para la séptima edición vamos a ampliar justamente la cantidad de coordinadores, dado el crecimiento que tiene el cuaderno. Se va a sumar Laura, que está justamente ahora presentando uno de los papers, y bueno, después les vamos a contar un poquitito más de cómo viene esto al cierre. Sí decirles que esta sexta edición es un número muy especial para nosotros, porque tiene algunos añadidos nuevos. Como siempre, vamos mostrando los ensayos y reflexiones académicas, pero abrimos también dos segmentos nuevos. Uno tuvo que ver con un anexo que son entrevistas a pioneros y referentes en el campo de los Game Studies en Latinoamérica, con una entrevista a Víctor Navarro Ramesal, que es uno de los principales y de los primeros en trabajar en Game Studies en la academia desde España y de uno de los fundadores de DIGRA España. Y son interesantes las reflexiones que él hace, como ve la escena en España, para también comparar con lo que está pasando en Latinoamérica y en nuestro propio país y ver las coincidencias que hay. Después tuvimos también una entrevista de parte de Lau Palavecino a Isabel Arbers, que es pionera en la curaduría de videojuegos y en el campo de las reflexiones académicas y en fomentar y visibilizar todas las producciones de los videojuegos independientes, experimentales, artísticos, todas las comunidades y voces que no caen dentro del campo de lo mainstream. Y en tercer lugar, otra entrevista de Julián Kopp a Guillermo Crespi, también pionero en el campo de las reflexiones académicas de los estudios en Argentina, en indagar en la historia del juego en nuestro país. Entonces, un apartado son las entrevistas, y el otro apartado nuevo que hay, que es algo que abrimos también en esta convocatoria, es adelantos de extractos de tesis de maestría y posgrado, para poder visibilizar todas esas otras investigaciones y estudios que están sucediendo en el campo. Entonces, estos son los cuadernos así a grandes rasgos. Diego les va a contar un poquitito del cuaderno, en particular el contenido, y luego vamos a escuchar a nuestros ponentes, que son el corazón del cuaderno, con 10 minutos cada uno para dar tiempo a preguntas y respuestas y diálogo con nuestro público. Diego.
es la voz. Buenísimo. Gracias, Lu. Hola, Fabiola. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como les contaba Luján, el cuaderno tiene ya como una historia interesante y cada número de alguna manera funciona como una especie de, eso lo contamos siempre en el prólogo, como una especie de cartografía, por lo general involuntaria, de algunas líneas de fuerza que hay siempre como en cada año, ¿no? Operando. Eso es interesante, porque cada cuaderno tiene un perfil bastante definido, pero no siempre lo hacemos, no siempre lo buscamos ni lo modelamos nosotros, sino que eso se va armando de alguna manera un poco solo, con los trabajos que nos llegan y las investigaciones que nos llegan. Algunas las buscamos nosotros y otras, digo, nos llegan. Y hay algo de este cuaderno que le pusimos de título Saltando el Círculo Mágico, porque nos parecía, bueno, la noción de círculo mágico que es como legendaria en el campo de los Game Studies, es algo que, una idea que acuña Johann Huizinga, año 38, con el Homo Ludens, que es como uno de los libros que son pioneros en el campo. Si hay Founding Fathers en otras disciplinas, en los Game Studies son Huizinga y Galois, y la idea del círculo mágico era básicamente que la gente que juega, cuando juega, está contenida en el espacio de juego, totalmente inmersa, separada del mundo cotidiano. Y obviamente eso siempre fue como una idea casi filosófica, ¿no? Porque cuando jugamos, obviamente, todo el tiempo más o menos recibimos asedios del mundo exterior, del mundo que no es juego, como lo sabe cualquiera que intente jugar con gente alrededor, familia, amigos, etcétera. Entonces, había algo de eso que nos interesaba y que nos parecía que atravesaba todo el cuaderno, que son como salidas de ese círculo mágico, ¿no? Cómo es que el juego, sin quebrarse, sin romperse el juego, todo el tiempo está conectándose con, digo, elementos, esferas, cuestiones, problemáticas que están por fuera aparentemente de ese círculo. Y ahí aparecen, digo, temáticas, aparece, por ejemplo, el juego conectándose con la Guerra de Malvinas, en dos artículos que tenemos. Aparece, por ejemplo, el juego conectándose con el campo de las artes y con problemáticas de otros países, con historias recientes de otros países. Aparece el juego articulándose con prácticas, por ejemplo, como la del universo de los cozy games, y cómo es que eso produce algún tipo de acceso al juego y al mundo del juego distinto. Digo, no solamente por los juegos en sí mismos, de la categoría cozy que hoy están muy en auge, sino también porque hay un uso y una apropiación de esos juegos que tiene que ver también casi con un uso terapéutico por momentos. Entonces van a ver en las presentaciones de hoy, yo solamente mencioné algunos, pero van a ver que hay como una especie de una línea de fuerza, un patrón, algo que cruza todos los trabajos, que es de alguna manera esa conexión, ese saltar, si quieren que le pusimos esa figura, el círculo mágico, que es conectar el juego con cosas que están por fuera de él, y eso nos parecía que era muy interesante. Eh, y nos parece que también es algo interesante porque es una tendencia, un movimiento que los Game Studies vienen haciendo ya hace muchos años. Digo, la última gran expansión de los Game Studies, que tendrá unos 10 años más o menos, de manera estable, son los estudios que se dedican a justamente investigar cómo son, qué pasa más allá del mundo del juego acotado en el juego mismo. Por ejemplo, los modos de apropiación, cómo es que la gente que juega se apropia de los juegos, qué apropiaciones desviantes, entre comillas, hay de los juegos. Y de repente los Game Studies tuvieron ese giro, de alguna manera, primero con la gamificación y ahora con estos estudios, hacia algo más, digo, hacia qué sucede con los juegos por fuera de ellos, en la apropiación, en la instancia del consumo, del disfrute. Entonces, de alguna manera van a ver hoy presentaciones muy diferentes, pero en todas, si quieren, pueden seguir como ese hilito, donde hay algo de no solamente del juego, sino de la mirada del juego, o sea, de cómo es que se lo mira, digamos, de cómo es la mirada de los trabajos y de los y las autoras que van a escuchar, que van a ver que se sale un poco de lo que es el estudio del juego en sí mismo. Y ese movimiento nos parecía muy interesante. No solamente los reenvíos de los juegos aún afuera, sino también cómo es que la mirada situada sobre los fenómenos lúdicos obliga a situarse un poco por fuera del juego también, a mirar qué sucede alrededor. Entonces, bueno, esa es un poco la clave temática de este cuaderno. Y bueno, si les parece, podemos ya empezar con las presentaciones, Lu. Sí, vamos a arrancar primero, acá tengo, con Serafina Álvarez. Serafina Si es les licenciada en parece, Bellas Artes. podemos perdón, invitarlas a que se presenten cada uno, cada una, si quieren. Así no cometemos errores nosotros, que es lo más probable. De Vale, acuerdo. Serafina entonces,
Vas directo. De acuerdo. ¿Me escucháis correctamente, verdad? Perfecto. Vale, voy a compartir pantalla, que tengo la presentación. Vale, ¿veis la presentación, correcto? De acuerdo, gracias. Hola, saludos desde Barcelona. Soy Serafín Álvarez y voy a presentar el artículo cuestionando la primacía del pulgar, la estética de la inacción en los videojuegos contemplativos, que se incluye en el sexto cuaderno de Game Studies, al igual que todos los posteriores. Antes de comenzar, me gustaría comenzar por dar las gracias a todo el equipo de la organización, tanto de este coloquio como de la revista, y especialmente a Luján y a Diego por su paciencia en la recepción del artículo, revisiones, etcétera, el apoyo y por sus aportes. El artículo aborda una tipología particular de videojuegos, que entre otras cualidades, una de las más destacables, sería que pueden jugarse solos y por lo tanto desafían las nociones tradicionales de interactividad y participación activa propias del medio. Los propósitos principales son, en primer lugar, proponer una categoría o un género quizás de videojuegos que he denominado al menos provisionalmente como videojuegos contemplativos, abriendo el análisis a una serie de títulos que raras veces han sido objeto de estudios de las investigaciones académicas. Y por otro lado, otro de los propósitos principales es contribuir a la diversidad de perspectivas, tanto en los estudios como en el diseño de videojuegos, invitando a reconsiderar algunas de las nociones preconcebidas sobre la relación entre jugador y jugadora y videojuego. Voy a empezar directamente mostrando algunos ejemplos de títulos de lo que yo propongo como videojuegos contemplativos. En Mountain vemos una montaña flotando en el espacio mientras el tiempo pasa, se hace de día, se hace de noche, avanzan las estaciones, cambia el clima y aterrizan objetos en ella. El jugador puede controlar la cámara, acercando y alejando, o rotando la vista alrededor de la montaña y pulsar unas teclas que producen notas musicales. Pero ninguna de estas interacciones tiene un impacto determinante en lo que sucede. Otro ejemplo sería Behind Glass Aquarium Simulator, que es un simulador de acuariofilia que permite al usuario convertir su monitor en un acuario digital. Hay una gran variedad de rocas, plantas, algas, troncos y otros elementos decorativos que el jugador puede disponer cuidadosamente, poblando su acuario, para posteriormente introducir diversas especies de peces y corales y observar cómo se comportan. La atención y el tiempo que el jugador dedica es flexible. Puede estar disponiendo cuidadosamente los elementos de su acuario durante días, prestando atención a innumerables detalles y al mantenimiento del mismo, o puede escoger uno de los varios acuarios prefabricados disponibles, tenerlo operativo en la pantalla y limitarse a ojearlo de vez en cuando. En ambos casos, tanto en Mountain como en Behind Glass, podemos ejecutar los videojuegos a pantalla completa, como solemos hacer con la gran mayoría de los videojuegos, pero también podemos tenerlos operativos en una ventana del sistema operativo mientras realizamos otras tareas con otras aplicaciones. De hecho, ni siquiera necesitamos estar frente al ordenador. Por lo que a estos juegos respecta, podemos incluso irnos a dormir si queremos. Yo hice esto mismo muchas noches mientras escribía el artículo, dejaba los videojuegos funcionando y cuando me despertaba por la mañana iba a ver cómo habían avanzado. Podemos alternar entre tenerlos al frente y dedicarles nuestra atención, como viene siendo habitual en los videojuegos, o tenerlos de fondo mientras hacemos otras cosas sin necesidad de ponerlos en pausa, dejándolos avanzar con autonomía. Veamos algunos ejemplos más. Los pasaré así un poco rápido sin comentarlos, ya que el tiempo del que dispongo es muy limitado, pero quien tenga curiosidad, todos ellos están comentados en el artículo. Vale, estos son algunos de los ejemplos que comento en el artículo. Los videojuegos contemplativos se enmarcan en un contexto contemporáneo, en la actualidad, en el que los desarrolladores, los videojuegos y sus audiencias son más diversos que nunca. Si en el siglo XX podríamos argumentar que había unos modelos de videojuegos limitados sobre los que se iban añadiendo capas de complejidad y como consiguiente las audiencias eran cada vez más especializadas y reducidas demográficamente, en el siglo XXI estamos presenciando una dirección diferente, ¿no? Estamos presenciando una gran pluralidad de videojuegos,
Hay personas mucho más diversas desarrollando videojuegos. Esto da como resultado que se produzcan videojuegos muy variados y que las audiencias interesadas en ellos también sean muy diversas. Dentro de toda esta pluralidad, en relación a lo que estoy comentando, existen videojuegos que se caracterizan por mecánicas pausadas, un nivel bajo de desafío, que ofrecen una gratificación tranquila y relajada en contraposición a la acción y la adrenalina de los videojuegos de acción más convencionales. En este marco, podríamos situar a los videojuegos contemplativos próximos a algunos fenómenos y géneros, como, entre otros, el que algunos han llamado slow gaming, los walking simulators, los videojuegos casuales y los idle games, por poner algunos ejemplos. Estas son algunas de las características de lo que denomino videojuegos contemplativos. Importante señalar que esta lista no es completa, cerrada ni rígida. Es una serie de elementos que permiten mapear la categoría propuesta sencillamente. Tampoco se trata de un listado de condiciones que un determinado videojuego ha de satisfacer para ser considerado contemplativo o no. La intención no es poder determinar si tal juego es o no es contemplativo, sino de abrir debates a partir de una serie de características que he detectado al observar los videojuegos mencionados y que todas estas características contrastan con videojuegos más convencionales. Tenemos una interactividad muy limitada, mecánicas simples, desafío bajo o inexistente, no implementan una curva de aprendizaje ni desarrollo de habilidades, no se puede ganar o perder, sesiones de juego de duración y atención flexibles, posibilidad de dejar el videojuego ejecutándose con autonomía sin la participación del jugador humano, lo que os decía antes de que te puedes incluso ir a dormir, ritmo lento, relajación y contemplación, información audiovisual reducida, narrativa ligera y acostumbran a ser mental y cognitivamente sencillos y flexibles. Como hemos observado, los videojuegos contemplativos desafían múltiples nociones establecidas, contribuyendo a algunos debates recientes que interrogan los límites de lo que entendemos por videojuego, ¿no? Si nos fijamos en toda esta lista de características, podríamos preguntarnos si a lo que se refieren son videojuegos o no son videojuegos, y pienso que este ensanchamiento o este cuestionamiento puede abrir debates interesantes. Tres cuestiones que encuentro particularmente interesantes en relación a esta interrogación o ensanchamiento de lo que entendemos por videojuego son, por un lado, estas tres están desarrolladas en el artículo. Por un lado es la automatización del juego, por otro lado la mayor accesibilidad de videojuegos cuyo disfrute no está centrado en la superación de desafíos y en la destreza del jugador, y el énfasis en cualidades estéticas mediante un ritmo de juego lento, centrado más en la observación que en la acción. En primer lugar, tenemos que los videojuegos contemplativos permiten alternar con flexibilidad entre diferentes niveles de atención y compromiso por parte del jugador. No requieren la presencia constante de los jugadores y, en consecuencia, tratan su atención como un recurso escaso. Esto conecta con otras prácticas, como por ejemplo cuando vemos vídeos Let's Play o cuando vemos streaming de videojuegos, que se adaptan mejor a nuestra atención fragmentada y limitada que estar totalmente inmersos en el juego jugando directamente. Y también conecta con otros medios, como por ejemplo la televisión o la radio, que solían ser vistos y escuchados prestando una atención focalizada, pero que con el tiempo han tendido a desplazarse hacia el fondo, ¿no? Y muchas personas los utilizan para hacerle compañía, ¿no?, a los espectadores o oyentes mientras hacen otras tareas que tienen la televisión o la radio de fondo. Esto es posible hacerlo también con los videojuegos contemplativos. Todos los videojuegos contemplativos, si no, implican cierto nivel de automatización, pero los videojuegos contemplativos automatizan acciones que tradicionalmente realizaría el jugador, lo que problematiza la agencia y el control humanos, permitiendo una interpretación o abriéndose a una interpretación poshumanista con la que repensar las relaciones humano-máquina, abandonando las relaciones del tipo amo-esclavo tecnocoloniales, complicando las nociones de agencia y de interactividad. En los videojuegos contemplativos, el jugador no es un héroe. En la mayoría de las ocasiones ni siquiera participa de lo que sucede. El rol del jugador vemos que es más el de supervisor, casi podríamos decir, que el de participante activo, y esta supervisión no requiere de un esfuerzo, destreza o habilidades particulares, contradiciendo argumentos según los cuales el esfuerzo del jugador es un componente necesario del juego. Argumentos que han venido siendo cuestionados no únicamente con los videojuegos contemplativos en particular, sino también con el auge de los videojuegos casuales en general. Esto despierta controversias, evidentemente. Algunos gamers, por ejemplo, están acostumbrados a superar desafíos y manifiestan aversión a esta mayor accesibilidad de algunos géneros, incluso se burlan de ellos,
mientras que algunas personas que no se sienten identificadas con la identidad gamer disfrutan de poder jugar a videojuegos sin el esfuerzo y la dedicación que requieren algunos títulos. Esto conecta directamente con lo que comentaba antes, ¿no? De una mayor diversidad. En los videojuegos contemplativos no es posible ser mejor o peor jugador que otra persona. La interacción reducida, el bajo nivel de desafío, el ritmo lento y la narrativa ligera motivan un modo de juego que privilegia la observación sobre la participación. Esto está alineado con la contemplación estética que a menudo se celebra en las artes visuales, donde el objeto artístico permanece fijo y el espectador se ve afectado a través de su atención sobre el mismo. En los videojuegos interactivos convencionales, el jugador evalúa los objetos del juego por su utilidad, de forma estratégica, ¿no? Por ejemplo, miramos una plataforma considerando si nos permite avanzar o adquirir una ventaja sobre un enemigo o acceder a un lugar inaccesible de otra manera, etcétera, con una finalidad utilitaria estratégica. Pero según la estética, estos conceptos de utilidad y estrategia se sitúan necesariamente fuera de la experiencia estética, al menos desde la estética tradicional. En los videojuegos contemplativos, el no poder interactuar en los objetos o afectar al mundo del juego facilita o promueve observar desinteresadamente de un modo más compatible con la experiencia estética. Aquí encontramos posiciones contrarias, esta afirmación también es controvertida. Están, ¿no?, aquellos que opinan que para poder apreciar estéticamente un videojuego otros elementos deberían reducirse y aquellos que opinan que limitar el gameplay para dejar un mayor espacio para la estética es conservador y que deberían buscarse modos de potenciar la apreciación estética no limitando el gameplay, sino a través precisamente de este. Vale, ya voy finalizando, ya me paso de 10 minutos. Hemos visto cómo el artículo propone una nueva categoría de videojuegos contemplativos que fomente y permita el análisis de una tipología singular de videojuegos que, si bien comparten determinadas características con otros géneros establecidos y con ciertas tendencias actuales, no se encuentra todavía plenamente reconocida. Identifica las particularidades que singularizan a los videojuegos contemplativos en relación a otros géneros, alumbrando el ángulo ciego, esto es lo que me interesaba, alumbrar el ángulo ciego en el que se sitúan y poniéndolos en relación con debates recientes y actuales que ensanchan y cuestionan los límites de lo que entendemos por videojuego y del tipo de experiencias que estos ofrecen desde una perspectiva principalmente estética y poshumana. Los videojuegos contemplativos no requieren de la participación activa de un jugador humano para operar y esto nos permite repensar el antropocentrismo del diseño y del estudio de los videojuegos, abriendo caminos posibles que desafían los mitos de agencia, interactividad y control que han acompañado al medio a lo largo de toda su historia. Por supuesto, estas observaciones no son solamente mías, he recogido informaciones de diversas fuentes que pueden consultarse en el apartado de referencias bibliográficas del artículo, que no he incluido aquí porque era larga. Aquí finaliza mi presentación. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, me he pasado 2 minutos, pero creo que disponemos de algunos minutos para ello. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Muchas gracias, Serafín. Sí, si les parece, vamos a dejar un espacio al final para preguntas y respuestas y comentarios. Así que por favor anoten y recuerden las dudas que tengan. También pueden ir dejándolas en el chat si quieren y después cada autor o autora responde. Yo aprovecho un segundo antes de seguir para pasarles acá un chivo, que es la lista de los cuadernos que tenemos publicados. Ahí pegué varios puntos y no me deja pegar tantos, así que voy a pegar de a tandas, incluido el sexto, que es el que se acaba de publicar, que está recién salido del horno. Lo van a poder ver en el chat y de paso les dejamos también la convocatoria al séptimo cuaderno, que es el que estamos armando ahora. Estamos en la etapa de envío de resúmenes, así que bueno, nada, por si a alguien le interesa, nos pueden escribir, nos pueden consultar, obviamente. Así que bueno, gracias. Seguimos, Lu, ¿parece? Sí. Seguimos con Percepción de la ética del cuidado en Cozy Games, Spiritfarer, Stardew Valley y Animal Crossing New Horizons. Justamente uno de los tópicos que mencionaba Diego cuando hablaba del cuaderno. En esta ocasión es una investigación de Marta Fernández Ruiz, Elizabeth Fons González y Eva Villegas Portero, y hoy tenemos a 2 del trío para acompañarnos. Eso es. Bueno, ¿se puede ver bien? Vale, genial. Bueno, pues hola a todas y todos y muchas gracias antes de nada por invitarnos a participar en este número de los cuadernos y también en este coloquio. Y bueno, como ya
adelantaba Luján, nosotras lo que vamos a presentar es un estudio de recepción centrado en el usuario sobre cómo se entienden los cuidados en los videojuegos. Concretamente, hemos querido centrarnos en los Cozy Games y hemos querido enfocarnos a aspectos de tipo prosocial, las relaciones de cuidado y también, precisamente por ciertas características que ya habéis enunciado de Cozy Games o juegos más de tipo contemplativo, su potencial para lo que podemos considerar como autocuidado. A lo largo del trabajo hemos considerado oportuno pues bueno, dividir estos tipos de percepciones o estos cuidados en tres perspectivas, que serían los cuidados dentro de los videojuegos, también los cuidados entre jugadores y también el autocuidado a través del juego. Una de las primeras aproximaciones que hemos hecho a este trabajo viene precisamente de la ética del cuidado, que si bien en sus comienzos se aplicaba principalmente al ámbito familiar y privado o al ámbito más estrictamente médico, sí que hay una tendencia a promover este tipo de ética en un ámbito más social y más público. Y dentro pues bueno, de los aspectos que defiende este tipo de ética, pues estaría la aceptación de la dependencia humana, en el sentido de que todos nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? O en cierto modo necesitamos pertenecer a algún tipo de comunidad, ¿no? También a la concepción del cuidado, no solamente desde aspectos físicos, sino también a emocionales. Y también, pues bueno, en un bienestar de tipo cooperativo que va en relación con lo que comentaba de expandir los cuidados más allá del ámbito familiar, más allá del ámbito médico, ¿no? Y que llegue pues, a un espacio de tipo social y de tipo público. Otra aproximación ha sido desde la prosocialidad, entendida como el conjunto de comportamientos destinados a beneficiar a otras personas, ¿no? y a buscar el bienestar cooperativo. Y bueno, aquí sí me gustaría hacer un pequeño apunte, porque después también saldrá esta cuestión, de lo que es el altruismo en este contexto. Porque, bueno, el altruismo se puede entender como un subtipo de comportamiento prosocial cuyo fin último es buscar el beneficio de los demás sin esperar nada a cambio, ¿no? Sin esperar ese beneficio común, ¿no? entre varias partes. Como decía, también nos interesaba precisamente el autocuidado, teniendo en cuenta pues, las características de los Cozy Games, ¿no? que bueno, se suelen asociar a ritmos lentos, sensaciones o entornos que evocan tranquilidad, abundancia, baja dificultad, ¿no? Y bueno, también lo hemos querido abordar incluso desde trabajos que hablan también de ética del autocuidado, como Bryan y Blackman, pues bueno, también como una manera de entender que el autocuidado también permite que las personas seamos responsables también como ciudadanas. Un poco en línea con lo que comentaba Serafín, pues nos enmarcamos un poco en este surgimiento o emergencia de juegos de tipo casual, ¿no? que bueno, son más accesibles, presentan curvas de aprendizaje pues más sencillas, ¿no? Y que bueno, que han provocado la emergencia de otros subtipos de juegos, como los juegos de empatía o los juegos lentos, ¿no? Y bueno, precisamente pues, este ámbito concreto de los Cozy Games, también sin intentar ser una lista que todos estos juegos tienen que cumplir, pues se caracterizan en general por contener ambientes acogedores, ofrecer flexibilidad, cooperación, aportar una sensación de seguridad y bienestar. Y en muchos de ellos pues también promover una narrativa emergente, ¿no? No una narrativa estructurada, sino una narrativa que puede cambiar en función de las interacciones que como jugadoras o jugadores hagamos dentro del entorno de juego.
Lo que pretendíamos con la investigación era entender cómo los jugadores perciben las relaciones de cuidado en los cozy games, también identificar los elementos ludonarrativos o elementos del diseño de juego que contribuyen a comprender esas relaciones de cuidado y también pues bueno, entender cómo los videojuegos destinados al entretenimiento también podrían potencialmente contribuir a promover la ética del cuidado y del autocuidado. Para ello hemos elaborado unas encuestas, ¿vale? Con las que pretendíamos obtener datos cuantitativos y cualitativos sobre la percepción que los participantes tenían sobre las relaciones de cuidado en los cozy games. Todo el procedimiento ha estado validado por el Comité de Ética de la Universitat Politécnica de Cataluña. Y los participantes fueron en total 60. El 75% de ellos estaba entre los 18 y 20 años, el 21,7% entre los 21 y los 23 y el 3,3% tenía entre 24 y 26 años. Todos son estudiantes de los grados de videojuegos, arte y multimedia del Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia de la UPC. Dentro de las preguntas que hacíamos a los estudiantes, pues estaba la de qué acciones realizan ellos y ellas o que consideran que implican cuidar a personajes o incluso al medio ambiente en el juego. Vemos aquí, por ejemplo, que en relación con Stardew Valley comentaban pues, mecánicas o acciones como otorgar regalos, atender a las necesidades de los aldeanos, cuidar los entornos naturales. También incluso cuidar a los animales, ¿no? En el sentido de que en el juego pues, no puedes tratarlos mal, ¿no? ni matarlos, ¿no? También en Spiritfarer, pues bueno, ellos identificaban cuestiones como hacer favores a los personajes, acompañarlos, preocuparse de darles sus comidas favoritas, hacer gestos afectivos como abrazarlos. Y en Animal Crossing, pues también, ¿no? Ciertas acciones como cuidar de las plantas y los árboles, hacer encargos, hablar, ¿no? con los personajes, interactuar con ellos. También, aparte de las acciones, nos interesaba pues bueno, conocer con cuánta frecuencia los participantes percibían que realizaban acciones de cuidado en los videojuegos. En el caso de Spiritfarer, pues vemos que la acción de cuidar se encuentra entre frecuente y muy poco frecuente en las respuestas, pero también hay una cantidad importante de respuestas que apuntan a bastante frecuente y muy frecuente. En el caso de Stardew Valley, las opciones o las respuestas más comunes fueron las que están entre frecuente y bastante frecuente. Y en Animal Crossing, pues igual, las respuestas mayoritarias se encuentran en el espectro que va entre frecuente, bastante frecuente y muy frecuente. También nos interesaba conocer cuál era su grado de disfrute realizando este tipo de acciones, ¿no? En este sentido, pues, por ejemplo, en Spiritfarer vemos que la mayoría de los participantes sitúa su respuesta en una puntuación entre un 5 y un 10, en una escala del 1 al 10. En Stardew Valley, pues también, ¿no? Apreciamos lo mismo. Y podemos decir lo mismo del caso de Animal Crossing. También nos interesó pues, conocer en cierto modo la conexión emocional o el apego que los jugadores podrían sentir hacia los personajes del juego. En este sentido, pues vemos una mayoría de participantes que indica que se sintió conectado con personajes de Animal Crossing, también una mayoría de personajes que sintió lo mismo con Stardew Valley y, sorprendentemente, esto nos llamó la atención, en el caso de Spiritfarer no eran la mayoría. Fueron un 41,7% los participantes que indicaron que sí que habían sentido conexión. Pero bueno, en el conjunto sí que vemos que hay una tendencia a que los jugadores sientan o acaben desarrollando cierto afecto por estos personajes. También, como indicaban los objetivos, nos interesaba saber para los jugadores o para los participantes qué aspectos ludonarrativos o qué aspectos del diseño del juego identificaban como los que permitían desarrollar estas acciones de cuidado.
Y bueno, aquí sí que queríamos mostrar esta nube de palabras, ¿no? Pues bueno, con lo que los participantes más mencionaban. Básicamente, ellos comentaban acerca de la variedad de los NPCs, que estos permitiesen relaciones opcionales, que influyesen en el curso de la historia, también mecánicas de juego consistentes en atender, acompañar, intercambiar, obsequiar, cooperar. También el cuidado del entorno, ¿vale? No solamente cuidado entre personas o personajes, sino también cuidar el medio ambiente. Y también recompensas que permitiesen comportamientos prosociales. Finalmente, también valoraban que en el videojuego o que del videojuego se desprendiesen valores como el respeto o la amabilidad. Nos interesaba también, más en relación con el cuidado entre jugadores, qué usos hacían de otras plataformas complementarias, como podía ser Discord o Telegram durante sus sesiones de juego. El 60% de los participantes indicaron que utilizaban este tipo de aplicaciones para complementar las interacciones que hacían en los videojuegos. Y bueno, aquí sí que me parecía interesante incorporar esa cita de uno de los participantes que comentaba que ha formado parte de otras comunidades para dar consejos sobre la construcción, la distribución y otros aspectos para los videojuegos como Animal Crossing y Stardew Valley, ¿no? Es decir, que utilizan aplicaciones complementarias a estos títulos para colaborar entre ellos, entre los jugadores. Y también desde el punto de vista del autocuidado, pues bueno, nos interesaba conocer para los participantes qué aspectos contribuían a relajarlos, a disfrutar o a que pudiesen dedicar tiempo que ellos percibiesen que fuese tiempo de calidad para ellos mismos. Y aquí sí que apuntaban a las estéticas del videojuego, especialmente a la presencia de sonidos relajantes, entornos naturales. También a las decisiones de diseño tendentes a ofrecer una dificultad baja, unas mecánicas y misiones que fuesen opcionales y a unos ritmos de juego que fuesen lentos. Y también apuntaban a la posibilidad de evadirse, ¿no? Que también es interesante teniendo en cuenta que los cozy games también en muchas ocasiones se centran en acciones muy cotidianas del día a día, ¿no? Pero es interesante saber cómo este tipo de acciones también permite evadirse, ¿no? Y en cierto modo desconectar por algunos momentos de la realidad. Dentro de la discusión y las conclusiones, pues bueno, sí que nos gustaría indicar que las relaciones de cuidado y los comportamientos prosociales dentro del videojuego se perciben o se entienden desde los vínculos afectivos establecidos con NPCs, también desde la presencia de mecánicas de tipo cooperativo, también la presencia de recompensas por llevar a cabo conductas prosociales y por la existencia de valores como el respeto, la amabilidad o la ausencia de violencia. Dentro de los elementos que se desprenden, que pueden ser claves en el diseño, ¿no? Para entender cómo estos videojuegos podrían fomentar en cierto modo la reflexión en torno a aprendizajes morales, pueden estar la posibilidad de crear vínculos con NPCs, las mecánicas de cooperación y afecto y las recompensas. Con respecto a la segunda perspectiva que queríamos trabajar, que eran los cuidados entre jugadores, pues bueno, hemos visto que esas relaciones se encuentran motivadas por la cooperación mutua para avanzar en el juego y también por la posibilidad de compartir creaciones propias. En el sentido de que también, a pesar de haber mostrado esta cita que habla de enseñar cómo hacer cosas, también redes como Discord se utilizan mucho para expresar la propia creatividad de los jugadores, ¿no? Y enseñar lo que se ha hecho dentro de estos juegos que, pues bueno, en parte permiten crear algunos elementos personalizados. Y por último, desde la perspectiva del autocuidado, se entiende desde las características estéticas del videojuego, el diseño cómodo, ¿no? y la evasión. También desde esta perspectiva del autocuidado se entiende o se desprende que elementos que pueden ser clave en el diseño para
promover, ¿no? este uso o este consumo de los cozy games en un sentido que podría ser cercano al terapéutica, pues estaría pues la presencia de sonidos relajantes, de entornos naturales, que no haya unos retos elevados y que haya mecánicas y misiones de tipo opcional con ritmos de juego tendentes a la lentitud. También como conclusión, la respuesta positiva de los jugadores hacia personajes, hacia eventos o situaciones que impliquen el cuidado en los juegos analizados, pues bueno, pensamos que subraya la pertinencia de integrar pues, consideraciones sobre la ética del cuidado en el diseño de experiencias de juego. Como líneas futuras, pues bueno, nos gustaría también determinar en qué grado los participantes llevan a cabo comportamientos prosociales o de cuidado basándose en motivaciones externas, ¿no? Que pueden ser recompensas para avanzar en el juego o internas, ¿no? Como el placer del mero acto de cuidar, ¿no? Precisamente por esto también antes queríamos recalcar o subrayar el concepto de altruismo porque Marta, no, sí, perdón, pero tenemos que ir cerrando por el tiempo. vale, sí, vale, cierro ya en un minuto. Entonces, bueno, sí que nos quedaría determinar hasta qué punto los comportamientos de cuidado dentro de los videojuegos pueden llegar a ser altruistas o son siempre en búsqueda de un beneficio recíproco de ambas partes. También nos interesaría en un futuro analizar relaciones de cuidado específicamente en juegos multijugador. Y bueno, en relación con las posibilidades de los videojuegos para promover ciertos aprendizajes en torno a la ética del cuidado, pues pensamos que más allá de la recepción se podrían hacer estudios en torno a efectos y a observaciones de los comportamientos de los jugadores fuera del videojuego o a medio y largo plazo. Y bueno, ya con esto cierro. Siento haberme extendido un poquito más de lo previsto. Y nada, quedamos ya pendientes, Elizabeth y yo, de comentarios y preguntas que se hagan después. Muchas gracias. Sí, tenemos que ser duros con el tiempo porque somos muchos y luego cierran la sala para que entre la que sigue. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas. Vamos a hacer un pequeño cambio en el orden, también por una cuestión de tiempos. Ahora vienen Adriana García Arias y Giovanni Chávez Matute con su paper Memoria Social e Individual en el Videojuego, análisis del retrolugar y el imaginario social en despelote y paisaje y artefactos. Adelante. Hola con todos, muchas gracias también por la invitación y ha sido un gusto conocer sus proyectos. Para nosotros es un placer estar acá y bueno, este es nuestro proyecto, algo que se va construyendo de algunos meses ya y bueno, es una propuesta que nace desde dos áreas, ¿no? Desde la teatralidad, que es el fuerte de Giovanni y que me invita a mí. Bueno, yo soy curador y trabajo mucho con los afectos. Entonces, por este momento, estamos hablando de la nostalgia como parte y detonador de la obra o del proceso de esta creación y de esta teatralidad. Entonces, si podemos seguir con la siguiente diapo, Giovanni, por favor. Esta es una pequeña presentación de nosotros dos. Los dos somos de la Universidad de las Artes acá en Guayaquil. Y bueno, venimos desde esta creación de investigación que se nos ha dado y nos vamos conociendo ya un poco. Y en la siguiente, en el primer slide, en los conceptos que Giovanni va a presentarnos un poco más, pero es muy importante conocer la nostalgia y cómo el yo y las transacciones del yo van manejándose con este ambiente que el videojuego va armando. Entonces nosotros conocemos que dentro de los afectos el yo tiene transacciones con objetos que van de punto A a punto B. Entonces la nostalgia, inclusive el duelo, va justamente cuando estas dinámicas no tienen un puerto o se rompe uno de esos vínculos. Entonces el espacio que en este momento el videojuego nos está, o los espacios de videojuego y de obra que nosotros hemos seleccionado por este artículo, son los que nos dan esta visualidad, estos iconos que hacen que esos aspectos tengan un puerto o que tengan algo que detonen la memoria. Y de aquí va el imaginario social y el retrolugar. Entonces, hemos utilizado dos propuestas que son de origen ecuatoriano, con visualidad ecuatoriana,
La primera es Despelote, videojuego ecuatoriano, de un contexto de otra región, que es Quito, con lenguajes totalmente diferentes, inclusive un distinto acento, pero que igual se siente propio. Y tenemos también como propuesta el segundo, ya propuesta contemporánea de artes visuales, que es de Paulina Romero, que ella trabaja desde su nostalgia y propone un espacio en el que se pregunta qué va a pasar o qué vestigios van a quedar de mi cultura y cómo yo puedo trasladarla a mi propio lenguaje. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre los conceptos. Nosotros trabajamos principalmente estos dos, el concepto de retrolugar, que lo desarrolla un poco más Alberto Venegas Ramos, enfocado un poco hacia la visualización del pasado como, digamos, de construcción del game world en videojuegos históricos. Él habla mucho sobre la forma en la cual se representan sucesos históricos del pasado y cómo la mirada histórica no se hace desde una posición investigativa o una posición historicista, sino que se hace con el objetivo de convertir el momento histórico en un objeto de consumo cultural. Nosotros tomamos esa premisa no tanto para dialogar explícitamente con ella, sino para proponer al cotidiano, porque, por ejemplo, como dijo ya Adriana, yo vengo de las teatralidades, yo soy artista escénico, y en las artes escénicas la cotidianidad es sumamente fundamental para crear acción poética o crear alguna obra artística, ya sea teatro, ya sea performance, ya sea happening. Entonces, nosotros consideramos que hay elementos de la cotidianidad que se pueden representar en el videojuego a través de este concepto de retrolugar, siempre y cuando imaginemos el pasado. Entonces, lo que hace Julián Cordero, que es el director del videojuego Despelote, es justamente trabajar con esa idea de utilizar un momento del pasado de nuestro país, de Ecuador, que para él es fundacional en muchos aspectos. Él nos decía en la entrevista, esta es una captura de pantalla de Steam que se va a publicar en 2025. Decíamos 2024 porque Julián tenía la intención de publicarlo en este año, pero pues como bien sabemos, las cuestiones de producción en videojuegos independientes suelen ser un poco conflictivas, entonces lo han movido al 2025. Sin embargo, lo que me llama la atención y lo que nos llamó la atención sobre el pelote es cómo utiliza estos elementos que nosotros hacemos dialogar con el retrolugar, sobre todo en el sentido de imaginar un pasado. Decía también Alberto Venegas que el retrolugar es una selección histórica de elementos que le dan un sentido estético o un sentido expresivo a un producto lúdico o videolúdico. En caso de Despelote, lo que intentamos hacer es representar justamente este hecho del pasado a través de esta visión que tiene el director de cómo él observaba Quito en el año 2001 cuando estuvimos clasificándonos al Mundial de Japón-Corea 2002, que para él es sumamente importante, es como atraviesa toda su vida desde su niñez hasta la actualidad e intenta representarla en este videojuego a través de la interacción. Justamente creo que una de las líneas que compartimos con las dos presentaciones pasadas tiene que ver con lo contemplativo y con lo relajante que suele ser la interacción de estos elementos que en nuestro caso configuran un pasado imaginado por parte del director. En cambio, el otro proyecto tiene que ver más que todo con cómo representamos en el medio artístico, en los medios de exposición artística, un imaginario social. Específicamente con el caso de Paulina Romero, el de la comunidad de La Pila, que es una comunidad autóctona de la provincia de Manabí, acá en Ecuador, que mantiene todavía la tradición histórica de trabajar la paja toquilla. Muchas de las culturas de la costa ecuatoriana tienen mucha relación con la paja toquilla, con los moluscos, como símbolos jerárquicos, símbolos de relaciones económicas, relaciones comerciales. Entonces, estos elementos son sumamente importantes para personas que todavía intentan mantener o representar esa visión cultural de su pasado. Y Paulina Romero, justamente como dijo Adriana, que viene de esta cultura manabita, intenta integrar o insertar los elementos
característicos de las culturas de la comunidad de la pila a través del juego y a través de una exposición artística. Ella hace mucho énfasis, y es lo que nos gustó mucho de la exposición, de que para poder disfrutar de la experiencia que ella estaba presentando en la exposición que montó, lo importante era lo lúdico, lo vivencial. El hecho de jugar con este dispositivo que ustedes ven aquí es el mando que hacía que nosotros jugáramos dentro del servidor de Minecraft que ella trabajó junto con la comunidad de la pila. Entonces, la exposición de ella no solamente tenía que ver con una especie de contemplación particular de las formas de diálogo de los espacios museísticos, sino que tenía que ver con un aspecto lúdico. Insertó el videojuego, que es lo que nos llamó mucho la atención, insertó el videojuego y el acto de jugar dentro del espacio de museo, que fue algo que llamó mucho la atención, pero que además tenía, que es lo que también dialogamos Adriana y yo, un carácter escénico muy importante, porque hacía que la comunidad que veía esta obra interactuase entre ellas. O sea, interactuase con la obra, pero al mismo tiempo interactuara con las otras personas que estaban observando la exposición y observando el producto de ella. Entonces, el producto como tal llama mucho la atención por esos dos motivos. Uno, porque intenta representar un imaginario social, o, bueno, no intenta, sino que inserta el imaginario social en un espacio de museo a través del videojuego, y al mismo tiempo no le quita su componente lúdico al videojuego, sino que invita a los espectadores de la obra y a los espectadores de la exposición en consecuencia a participar de este acto lúdico de jugar, pero en un contexto que no remite tradicionalmente hablando a las lógicas del juego como tal, sino que ya estamos hablando de unas lógicas de exposición artística. Y en cambio, el proyecto de Despelote nos llamó mucho la atención justamente por este proceso de imaginar un pasado desde el punto de vista directo del creador y desde una memoria personal del creador hacia la representación de un producto lúdico como tal. Porque como decíamos con él, mucha gente quizás no puede entender las relaciones de acento o las relaciones directas que pueden tener y que pueden reconocer los ecuatorianos, pero claramente van a reconocer el contexto general de la obra y dónde se inserta el producto del videojuego en el contexto histórico específico, porque se habla mucho del fútbol, se habla mucho del mundial que está viniendo y también de estos afectos que menciona Adriana, de cómo estos elementos nostálgicos se van a ser representados dentro del videojuego y cómo la interacción entre estos elementos nostálgicos del director, estos afectos que está demostrando y esta representación histórica de un pasado imaginado nos da como esta premisa para poder proponer al retrolugar como un espacio de reconstrucción del cotidiano, como un espacio de reconstrucción de un pasado que parte específicamente de las relaciones sociales íntimas de las personas. Y creo que con eso ya terminaría. Muchísimas gracias, Bueno, en tiempo perfecto, muchas gracias, porque se siguen sumando ponentes. Diego, vos ibas a comentar sí, algo. muchas gracias. Algo muy chiquito que les quería comentar, chiquito no, que es que vieron que Luján contó antes que tenemos 3 entrevistas en este cuaderno. Una fue realizada por Laura, que está presente, que va además a presentar su capítulo de tesis. Otra fue por mí, pero aparte una tercera entrevista fue realizada por Julián Kopp, que está en el público. Decidimos no exponer las entrevistas por una cuestión de género, ¿no? Porque era difícil como presentar una entrevista en términos de una presentación académica, pero queríamos agradecerles nuevamente tanto a Laura como a Julián, que se tomaron un trabajo enorme para hacer las entrevistas. Bueno, y especialmente saludar a Juli, que está ahí en el público. Y después, un breve recordatorio de la mecánica con el tema de los tiempos y las presentaciones. Esto siempre es antipático, pero tenemos que ajustar muchísimo las presentaciones que nos quedan para poder llegar con la hora. Entonces les pedimos que por favor se ajusten lo más que puedan a los 10 minutos. A los 9 les vamos a estar recordando públicamente. Perdón, esto siempre es como medio antipático, pero si no, no llegamos a presentar todos los trabajos. Así que bueno, eso. Lu, ¿seguimos? Seguimos. Es el turno de Melissa Camilleri con Ansiedades sociales y odio racial en videojuegos de terror, The Sinking City y la problematización del mundo ficcional Lovecraftiano. Melissa. Bien, voy a compartir pantalla. Díganme si se ve bien ahí con pantalla completa. ¿Sí? Bueno, el trabajo lo van a poder leer completo en la publicación. Yo solamente voy a hacer un resumen muy rápido sobre algunas cosas importantes. Básicamente lo que yo intenté hacer acá
fue, bueno, preguntarme por qué me parece que es un juego, ¿no? Es una propuesta bastante original en lo que es la tradición de videojuegos de terror, que están inspirados en la obra de Lovecraft. Si uno entra a plataformas como Steam, Epic Games y demás, uno puede ver que hay una cantidad enorme, muy vasta de videojuegos inspirados en su obra, y yo creo que este videojuego hace algo particular y diferente. Por un lado, no solamente desde la narrativa, ahora voy a explicar algunas cosas importantes, sino creo que los creadores buscaron elaborar cierta crítica, cierta reflexión sobre lo monstruoso, que es algo que quizás no siempre sucede en videojuegos de terror. Y también un poco voy a analizar de qué forma se lleva a cabo esto, mediante qué mecánicas, ¿no? Mediante qué mecánicas, que creo que también utilizaron mecánicas novedosas para lo que son los videojuegos de este género. Bien, básicamente el videojuego, bueno, se estrenó en el 2019, fue desarrollado por la compañía ucraniana Frogwares, y no es una adaptación de un solo relato de Lovecraft, sino que es una compilación de distintos personajes salidos de sus relatos, pero también retoma cierta tradición de videojuegos inspirados en Lovecraft y los juegos de mesa de cartas. En síntesis, el juego plantea un cruce entre distintos géneros, por ejemplo, el terror. De hecho, está catalogado como un juego de terror, pero también la ficción detectivesca, los juegos de rol y la aventura de mundo abierto. De hecho, nosotros, ahora voy a explicar un poco en qué consiste la historia. Nosotros encarnamos a un detective que va a investigar qué sucede en una ciudad que fue atacada por una gran inundación y los habitantes sufren distintas pesadillas. Y nosotros podemos recorrer ese mundo, conocerlo, entablar relación con distintos personajes. Lo interesante es que los creadores buscaron retratar una época que es la de los Estados Unidos en los años 20, que es también la época contemporánea del autor Lovecraft. Y ellos lo que buscaron hacer es no solamente retratar esa época en cuanto a su arquitectura, la indumentaria de los personajes, sino también en cuanto a las problemáticas que estaban atravesando el país en esos años. Por ejemplo, el temor al otro, la segregación racial, el temor a la invasión de los extranjeros, la invasión cultural y demás. Entonces nosotros podemos ver, a medida que vamos conociendo ese lugar, que es una sociedad muy compleja, heterogénea, es una sociedad paranoica, podemos entablar relación con distintos personajes salidos de esos relatos del autor. Bien, esta es una placa que aparece ni bien arrancamos, que para mí es algo muy novedoso, diferente en videojuegos que trabajan los escritos de Lovecraft, que nos advierte un poco sobre lo que vamos a ver a medida que recorramos esa ciudad. Algunas imágenes, por ejemplo, personajes que tenemos son los miembros del Ku Klux Klan. No sé si han leído algo de Lovecraft, pero por ejemplo tenemos a estos personajes que son los Smoothers, que son seres mitad pescado, mitad humano, y que en los cuentos de Lovecraft, o en el cuento que es La sombra sobre Innsmouth, son personajes aberrantes. Acá ya está corrido del lugar y de hecho podemos llegar a conocerlo, podemos conocer su trasfondo, sus historias. De hecho, acá están retratados como refugiantes, como refugiados. Bien, algunos otros personajes que nos cruzamos a medida que exploramos la ciudad. Bien, y bueno, ¿desde qué lugar está trabajado esto? ¿Con qué mecánicas? Los juegos de terror en general, todos siempre toman elementos del lenguaje cinematográfico, del lenguaje literario, pero también cuentan con especificidades propias, ¿no? Por ejemplo, Richard Russ afirma que uno cuando hace un videojuego trata también de correrse del lugar y de explorar, bueno, de qué forma uno puede trabajar, mediante qué recursos específicos, ¿no? Como medio. Bien, algunos de los recursos entonces en videojuegos de terror, por ejemplo, los survival horror, se busca dificultar la interacción con el entorno, exponer al jugador ante el peligro de la muerte e intensificar ciertas sensaciones como el miedo, la ansiedad o la claustrofobia. Por ejemplo, poniendo obstáculos en el escenario, trabajando con la cámara fija para que sea más difícil caminar. Bien, el videojuego entonces de Sinking City lo que hace es, por un lado, retomar la tradición Lovecraft. Tienen videojuegos, los videojuegos inspirados en Lovecraft tienen una escenografía particular, hay una iconografía recurrente, se utilizan ciertas interfaces, por ejemplo, una barra de locura que si crece nosotros podemos llegar a morir, y también muchos videojuegos incluyen el combate. Algo que este videojuego trata de
digamos, ir por otro lado, ¿no? El videojuego lo que incentiva es más que nada la exploración y no combatir o no luchar con esos personajes monstruosos, sino intentar conocerlos, o saber un poco sobre el trasfondo de esos personajes. Entonces lo que nos motiva es explorar por un lado, recorrer ese lugar, descubrir y resolver distintos casos, armar hipótesis, y también podemos hacer elecciones sobre, por ejemplo, si vamos a matar a un personaje, si decidimos perder la vida, etc. Algo importante sobre esto es que en los videojuegos de terror siempre la figura del monstruo creo que es central, y esto lo afirma, por ejemplo, Gómez Burpedi, cuando dice que la existencia de la amenaza en forma de monstruo permite enlazar la estética y las mecánicas del juego. Y siempre el monstruo es aquello lo que hay que matar o de lo que se debe huir. Y el jugador nunca es culpado, por ejemplo, como un asesino, porque siempre actúa en defensa propia. De hecho, si no combatimos con ese monstruo, se nos acaba el juego, ¿no? Acá en The Sinking City los personajes entonces están humanizados, tienen una historia, tienen un trasfondo, y el enfrentamiento es secundario. Y, o sea, es un videojuego muy inmersivo, pero además todo el tiempo nos pide o nos propone que cuestionemos eso que vemos y eso que escuchamos, y que tengamos cierta mirada crítica. Bien, algunas imágenes. De hecho, cuando uno recorre, por ejemplo, la ciudad, uno se encuentra casi perdido porque no hay ningún indicador que nos diga, bueno, a dónde tenemos que ir a buscar información, a dónde tenemos que ir para resolver cierta misión, sino que nosotros tenemos que ir buscando archivos, entablando diálogos con los personajes, etc. Bueno, algunas imágenes para que vean cómo es esto de resolver los casos. Y si me permiten, ya para concluir, entonces, fue muy rápido, disculpen. Todo juego está ligado a un contexto sociocultural y contempla el contexto de producción, así como la participación del jugador. Al retomar ciertos discursos, metáforas, monstruosidades, y trabajarlo de una forma lúdica, el videojuego no puede dejar de preguntarse cómo adaptarlos, cómo hacer para traducir ciertos temores y ansiedades del siglo XX al siglo XXI. Y también se pregunta por las implicancias morales y sus posibles efectos en el receptor actual. Los monstruos entonces en este videojuego dejan de ser el peligro, hay que lidiarse con ellos a veces. Y el sentido de amenaza pareciera estar en el exceso de información y también en la desinformación que nos rodea. Desde las mecánicas en el narrativo nos demuestra entonces lo pequeño que es la humanidad, la ignorancia en la que vivimos, pero también lo peligroso que puede ser el desconocimiento como el conocimiento. Y bien, ahí termino. Muchísimas gracias, Melissa. Los temas de los cruces entre el videojuego y la literatura es algo que viene apareciendo en todos los cuadernos, ¿no? Y Lovecraft. Lovecraft también creo que está presente en casi todos los cuadernos, de hecho. Bueno, ahora tenemos la participación de Soledad Arregues Manoso, que escribió junto a Gabriela Roca Cicalese el artículo Jugá por Malvinas, experiencia de Game Jam para malvinizar desde la primera universidad del conurbano, otro de los temas sobre los que hacía justamente mención Diego al hablar de este cuaderno. Sol, te dejamos para que nos compartas. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Gracias a Luján y a Diego por la invitación a poder presentar un poco lo que fue nuestro trabajo, pero que además el trabajo es fruto de una experiencia, debo decir, nueva para nosotros como universidad, porque bueno, como decíamos y como mencionaba Luján previamente, este artículo que narra la experiencia de la Game Jam forma parte de un proyecto institucional que realizamos desde la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Fue parte de lo que desarrollamos como un proyecto transmedia, y dentro de las acciones o actividades transmedia estaba esta experiencia de creación lúdica como una invitación a poder investigar distintos escenarios, resignificar y apropiarse, ¿no?, de la memoria, de poder trabajar quizás sin conocimiento muchas veces del hecho histórico, pero sí desde el mundo de los videojuegos o viceversa, planteando para nosotros cómo los videojuegos se vuelven una herramienta muy valiosa para poder malvinizar la memoria y así invitar a todos y todas las jugadores, digamos, los participantes de la Game Jam, a poder conocer
hacer una inmersión en este tema histórico. Bueno, teniendo un poco de referencia a cómo fue para nosotros acercarnos hacia la temática de videojuegos, desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, hicimos nuestra primera Game Jam. Como parte de este espacio lúdico en la cual participaron desde estudiantes de secundarios de la zona, estudiantes y docentes de las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales y también otros desarrolladores interesados en videojuegos, ya que la comunidad Acción Dev y la Fundación Argentina de Videojuegos fue quienes nos fueron dando las herramientas y ese know-how para poder llevar adelante esta experiencia. Así que de todo esta Game Jam salieron 3 producciones que fueron 323 General Belgrano, El Pozo y Las Vidas de Belgrano. Y nos propusimos con Gabriela poder contar, a ver, qué decían esas producciones creadas en la Game Jam a partir de las pautas que tenía que abordar desde ya un tema de Malvinas, pero buscábamos que vaya por otros espacios. Es decir, no queríamos ir a que sea una propuesta de violenta, una propuesta donde haya un combate explícito, sino de ver de qué otros modos podíamos retratar o abordar la guerra. Por eso es que hablábamos de 3 miradas. Y a su vez, me parece que esta experiencia para nosotros fue muy interesante, el proceso de indagación, entender cómo es que se arma una narrativa alrededor de ese videojuego. Y así podemos ver que las 3 producciones que fueron resultantes ahondaron por diferentes tipos de videojuego, donde el rol que se asumía del participante se iba modificando, desde un espacio más de estrategia, otro que buscaba quizás poder acercarnos hacia un relato mucho más coral, polifónico, el centrarnos. Escuchaba a colegas que hablaban antes, bueno, de los slow games, de cómo poder poner en situación otras temáticas, quizás no, vamos a decir, tan habituales de los videojuegos. Y para nosotros, Malvinas era también esa oportunidad de revisar y reapropiar, que en esta indagación para la creación de la narrativa del videojuego existiera entonces esa exploración de la temática. Y la verdad fue muy grato porque significó no solo desde la academia poder hacer esta conversación, esta traducción entre ambos mundos, ¿no? El de propiamente desde la universidad, con todas sus lógicas, sus normas, sus tiempos, a la de la comunidad de los desarrolladores de videojuegos o aquellos gamers interesados, pero que quizás no tenían todo este proceso de investigación y de indagación sobre la problemática. Entonces, ahí hubo ese puente que permitió hacer los videojuegos entre 2 tipos de formaciones, pero también entre generaciones, porque no es menor que los participantes, quienes llevaron adelante estas creaciones y producciones, son jóvenes que nacieron luego del conflicto, es decir, menores de 40 años que se animaban a trabajar, a explorar en esta instancia de creación sobre una temática que o habían escuchado algo en la escuela o que habían tenido la oportunidad de indagar por fuera de la trayectoria educativa, pero que, insisto, la Game Jam fue esta oportunidad de volver a revisar y trabajar sobre el contexto. Así que para nosotros esta Game Jam, y en el marco de lo que fue toda la producción transmedia, tuvo un objetivo político y educativo en el sentido de fortalecer la enseñanza de Malvinas, de poder trabajar no solo con los estudiantes, sino también con excombatientes, a partir de la búsqueda que tuvieron que hacer justamente estos participantes para poder incorporar testimonios o poder hacer una historia que tenga un registro histórico, que haya una correlación.
No quiero profundizar y ahondar en cuáles son todas las cuestiones que aportan los videojuegos, porque esto se puede ver en las distintas producciones que trae este cuaderno, cómo desde diferentes ámbitos es muy rica la producción colectiva que se ha hecho, donde se muestran los diferentes dispositivos y ámbitos que tiene de acción, pero sí me gustaría destacar cómo en este caso el empleo de videojuegos o la invitación a crear ha sido un gran material de apoyo para el aprendizaje de la historia, para poder, como decimos nosotros, malvinizar la memoria y empezar a tejer no solo estos puentes que decíamos entre la academia y las comunidades, sino también entre generaciones. Es decir, para nosotros pensar estos Juegos de Malvinas y acompañar a los y las participantes en este proceso no fue solo una cuestión del conocimiento de los hechos históricos, una cuestión de fechas, de nombres, sino esa resignificación y reapropiación que se hacen a partir de las diferentes vivencias que se van teniendo por parte de lo que son estas nuevas generaciones. Con lo cual, para nosotros fue muy rico poder realizar una Game Jam desde esta primera universidad del conurbano, orgullosamente conurbanos, de poder producir videojuegos como una propuesta muy atractiva desde este campo de la educomunicación. O sea que para nosotros llegamos, podemos decir, al mundo de los videojuegos desde la enseñanza y ahí nos dimos cuenta de cuán ricos son todos estos elementos que se alejan de ciertas estrategias, podemos decir, tradicionales, memorísticas, repetitivas, acciones pedagógicas mucho más lineales y que con este tipo de elementos se pueden entonces habilitar y trabajar no solo en habilidades y competencias específicas, sino también, como decimos, ir un poco más y ampliar entonces nuestro sentir sobre este hecho histórico. Como para terminar esta presentación, que sé que estamos también cortos de los tiempos, es invitar a todos a que puedan, más allá de la lectura, que siempre se agradece, y de los comentarios, sí poder ver las producciones que se hicieron. En un tiempo acotado, como ustedes saben, de creación de la Game Jam, para nosotros fue presencial en una jornada. Estos grupos pudieron hacer grandes avances y presentar estos 3 videojuegos que tienen diferencias ricas en cuanto a cómo decidieron retratar la guerra y por eso terminar diciendo que a partir de esta creación que se hizo de forma colectiva, tenemos un registro de que para los participantes, como decía, de estas nuevas generaciones que no habían nacido previamente al conflicto, se realizó un gran trabajo de indagación que los acercó muchísimo a la temática desde una visión diferente a este enfoque tradicional, como decimos que generalmente se da dentro del ámbito escolar, a partir de la vivencia de sus protagonistas, de este poder charlar con excombatientes, que era una de las pautas que nosotros ofrecíamos para poder trabajar este tema, y que estas experiencias de pensar la narrativa y diseñar, llevar adelante el videojuego, se vuelven una herramienta muy valiosa para malvinizar. Así que esta propuesta nutrió nuestro aprendizaje, como decía antes, de la historia. Encontramos que los participantes también de la Game Jam pudieron releer estos hechos históricos y también desarrollar una mirada mucho más personal. Con lo cual, la construcción de la memoria colectiva requiere, sabemos siempre, de múltiples abordajes, discursos, referencias, y en ese sentido los videojuegos pueden ser un discurso privilegiado en esta reconstrucción. ¿Por qué no animarnos a tomar esta experiencia para que sean los videojuegos una oportunidad de revisar distintos hechos históricos y también de acercarnos a otras temáticas poco habituales, poco tradicionales, vamos a decir, de nuestra Sol, historia reciente? Así que muchas gracias. Sí, ya estoy muchas cerrando. gracias. Muchas gracias por este espacio a ambos y encantada de haber participado. También felicitar a los colegas y a las colegas que han hecho un trabajo muy, muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias.
Pasamos ahora con Adrián Ávila Pérez y la cinematografía como elemento lúdico en Immortality de Sam Barlow. Nuevamente, el videojuego cruzando con otros campos. Ahora es el turno del cine. Adrián. Ay, hola, buenas. Sí me veo bien, ¿verdad? Ok. Eh, ¿Cómo se... Perdón, ¿cómo se compartía aquí, perdón? Es que no me acuerdo. Para compartir. Ajá, para Abajo hay compartir mi... un En los botón tres, verde. eso. Ah, claro, ya, O perdón, tres perdón. puntitos también, Sí, es según como que tengas. suelo utilizar más MIDI, entonces se me va Sí. la onda. Eh, ok. Ay, creo que se puso desde allá. Ok. Bueno, antes que nada, les agradezco mucho a Diego y a Luján por esta oportunidad y por el cuaderno, que siempre trabajan muy arduo por ello, y por las correcciones que me hicieron durante el proceso. Y bueno, yo voy a hablar un poco de la cinematografía como elemento lúdico en Immortality de Sam Barlow, que es un juego que salió en 2022. Y bueno, voy a ser un poco breve por justamente las cuestiones de tiempo, pero vámonos rápido. Primero hay que entender que un videojuego es prácticamente un objeto electrónico que cuenta como parte sustancial de su desarrollo con un dispositivo audiovisual y donde generalmente un dispositivo de interfaz, o sea, control, eh, con el cual transferimos las acciones del jugador a la pantalla y las transforma o traduce en algún aspecto, ¿no? Como dice la torre. Esto es importante porque, pues, precisamente los videojuegos simplemente pueden ser eso, un aparato donde jugamos cualquier cosa que realmente no tiene una narrativa, ¿no? O sea, los primeros videojuegos no tenían, bueno, no más bien una narrativa, sino que no buscaban contar una historia o algo así, ¿no? Y por otro lado, creo que también hay que entender el concepto de cinematografía, que yo lo abordo desde diferentes autores, de hecho, en el texto que planteo, solamente que aquí, pues bueno, les voy a explicar un poquito desde Eisenstein, que dice que la cinematografía es sobre todo este montaje, que es la combinación de tomas representativas, únicas en su significado, neutrales en su contenido, ¿no? Él lo pone de una manera muy interesante que habla como un poquito desde los kanji japoneses, que tú tienes, por ejemplo, tiene una que dice, tenemos un ideograma que nos dice boca y otro ideograma que nos dice eh, pájaro, y si tú los juntas, te genera la palabra canto, ¿no? O sea, como precisamente dos imágenes o dos elementos separados visuales, cuando tú los combinas, generando una secuencia, por así decirlo, nos genera una idea, ¿no? Que eso es lo que a mí me parece más importante, que hay una representación de algo, ¿no? Eh, y bueno, los videojuegos, obviamente que conforme fueron evolucionando, son objetos que si nosotros pues, los checamos y los vemos, operan desde diferentes lenguajes y tienen la capacidad de transmitir ideas y conceptos, ¿no? Pero debido a la evolución constante del medio, poco a poco se han integrado elementos de otras disciplinas. En el texto justamente hago un brevísimo despliegue histórico de cómo los videojuegos empezaron como simples, un tanto experimentos militares en los años 50, ya saben, esta época de la Guerra Fría, y terminan por convertirse en lo que hoy conocemos, ¿no? Probablemente muchas personas ven videojuegos de antes y se saquen de onda cuando vean cómo era, ¿no? De hecho, hace poco hicimos un trabajo aquí en el Centro Nacional de las Artes donde hicimos una reunión con gente para jugar videojuegos y los niños se sacaban de onda jugando al Atari, ¿no? Pero el punto es que nosotros como somos un poco más grandes, nos hemos dado cuenta cómo va evolucionando esto, ¿no? Y ahora encontramos cada vez otros elementos de otras obras en los videojuegos. Y justamente, pues las cinemáticas se utilizan mucho en los videojuegos, pero el problema es que a veces se utilizan tanto que interrumpen el flujo del juego y produce una sensación de discontinuidad, como si la historia se desarrollara de forma independiente de las dinámicas interactivas, ¿no? Pero esto me encanta porque, bueno, no me encanta que rompan esta continuidad del juego, sino que me encanta el juego de Sam Barlow porque él precisamente hace que esa parte cinemática se integre con las dinámicas de juego, ¿no? Entonces, los videojuegos pueden integrar elementos cinematográficos en sus sistemas de juego más allá de meras cinemáticas, como Immortality de Sam Barlow. Aquí les hice un pequeño clip que grabé para mostrarles un poco, ¿no? De lo que va el juego. Jeje.
Bueno, les voy a mostrar esto mientras les explico. La premisa de Immortality es sencilla. Tú eres una persona que tiene que buscar en los archivos cinematográficos de la realización de 3 películas para descubrir qué le pasó eh, a la actriz principal en 3 películas, ¿no? Ambrosio, Minsky y Two of Us, ¿no? El objetivo es descubrir qué pasó con Marisa Marcel, que es el nombre de la actriz, y durante el desarrollo del juego tú tienes que ir viendo tienes que ir viendo los metrajes y cuando tú entras en un metraje e interactúas con algún elemento, tú le puedes poner, por ejemplo, aquí pausa y el ojito te permite interactuar con algún elemento. Ese elemento te va a llevar a otro metraje. Y lo interesante es que tú vas descubriendo el desarrollo de las 3 películas conforme vas interactuando con los metrajes. Eso te lleva a que la historia no sea simplemente algo que te cuentan de forma, digamos, un tanto pasiva, mientras con una cinemática, sino que tú tienes que poner atención a las cinemáticas y decir, oye, aquí hay algo extraño, detengo aquí, me fijo en tal elemento y esto me va abriendo. El juego no empieza con tantos elementos como se puede ver aquí. Aquí es algo que grabé desde la partida que yo ya había pasado el juego, pero prácticamente empiezas con un metraje y poco a poco vas a ir descubriendo cada uno de los archivos para descubrir qué le pasa a Marisa. Un poquito relacionado con lo que mencionó Melissa en su presentación, también hay unos elementos Lovecraftianos en este juego que no abordo mucho, pero el juego se convierte en una especie de terror en algún momento, pero tú no te lo esperas y el momento en el que llegas a ello es como un momento que te cambia por completo la configuración de cómo estás jugando y se vuelve una especie de misterio en el que quieres saber qué rayos pasó con esto, ¿no? Obviamente en el artículo profundizo más este tipo de cosas. Aquí yo soy muy hablador, me encanta hablar y explayarme, entonces es para mí un poco difícil esto, pero espero que les haya quedado un poquito claro. También hay otros juegos de Sam Barlow anteriores, por ejemplo, Her Story es un juego muy, muy interesante donde también tenemos que revisar metrajes y mediante esos metrajes vamos desentrañando un poco la historia de todo lo que pasó, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea porque justamente yo también trabajo con la estética y videojuegos y siento que a veces hay una idea mucho de separar el juego de otros elementos y que el juego tenga que ser puro juego y todo eso, pero en realidad es muy interesante porque es algo que me gusta mucho de Ian Bogost, una cita que voy a hacer un poco, que dice que lo estético del juego es tomar 2 elementos del mundo común y ver cómo interactúan para crear algo sorprendente, ¿no? Él dice, toma un balón y toma un terreno y creas el fútbol, ¿no? Y es un juego. Entonces aquí puedes tomar justamente los elementos de la cinematografía, darle unas reglas y crear algo completamente asombroso, que siento que es precisamente una de las tantas estéticas que interactúan en los juegos, ¿no? Porque justo ahorita que he trabajado esto de los videojuegos en relación al arte, pues lo encuentras desde muchas maneras, ¿no? Pero para mí esto es una buena aproximación en la que podemos entender el cine y los videojuegos cohesionados y no separados mediante cinemáticas, ¿no? Que no es como que, claro, voy a ver de qué trata todo esto viendo un video en YouTube, nada más las cinemáticas y ya no juego porque pues, ya no me entero. Aquí tengo que jugar para entender la historia. Y bueno, esa sería mi participación. Muchas gracias de nuevo y que tengan bonito día. Muchas gracias, Adrián. Sí, San Barlow es súper interesante, viene explorando con estas formas de trabajar con la mecánica del cine y de la cinemática. Pasamos ahora a nuestras 2 últimas ponencias, que son justamente sobre uno de los nuevos apartados que incorporamos este año y que tiene que ver con los adelantos de tesis. Así que si era difícil, y les agradecemos muchísimo haber resumido los papers en 10 minutos, imagínense tesis de maestría doctorales de 200 páginas, un extracto en el cuaderno, y ahora tienen 10 minutos para intentar transmitir algo que nos quede algo de lo que están investigando. Es el turno de Laura Palavecino,
Laura Palavecino, espera que no quiero pifiarle al nombre, Proyecto Astrolabio, laboratorio para experimentar con el arte, la ciencia, la tecnología y el juego mediante poéticas celestes. El título es como Laura y como sus obras, es totalmente poético. Laura, es tu turno. ¿Estás muteada? Ibas a decir largo, poético y largo el título. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Lu y Diego por invitarme a presentar este extracto de tesis. Voy a empezar a compartir pantalla. Por supuesto, también muchas gracias a todos los que están participando de acá, de estas ponencias, y muchas gracias a mis compañeros. Así que, bueno, yo soy Laura Palavecino y voy a presentarle esta tesis que se llama Proyecto Astrolabio, laboratorio para experimentar con el arte, la ciencia y la tecnología del juego mediante poéticas celestes. Esta es una tesis que trata sobre cómo mediante prácticas artísticas contemporáneas nos podemos conectar con el cielo como se hacía en la antigüedad. Es una tesis bastante larga que reúne, bueno, mi experiencia como investigadora en temas de arte y tecnología, en artes electrónicas, en el diseño de imagen y sonido, la ilustración, la animación y, bueno, también mi experiencia en el campo del desarrollo de videojuegos como lo hago en la actualidad, que soy diseñadora de interfaz y experiencia de usuario para videojuegos. Se trata se trata de un recorte de la tesis en el que vamos a abordar principalmente cómo a través de los Game Studies podemos analizar esta serie de obras haciendo énfasis en cómo se relacionan las imágenes antiguas, el arte y la tecnología en las prácticas artísticas contemporáneas y, por supuesto, lo que es el análisis académico del juego y las prácticas experimentales para desarrollar videojuegos. Analizamos entonces a lo largo de toda la tesis primer prototipo de Proyecto Astrolabio. Proyecto Astrolabio es el núcleo principal de estas tesis, en las cuales yo desarrollo videojuegos alternativos que se juegan con controles alternativos o interfaces táctiles controladoras, que es el concepto que yo trabajo en la tesis para hablar de todas estas interfaces experimentales que son periféricos, que son diferentes a los tradicionales mouse, teclado y joystick para jugar videojuegos. Esta es la segunda obra trabajada y desarrollada en el marco de la tesis, que es Buscador Estelar de Sueño. También está Tecnopoesía para contemplar el cielo estrellado, que al igual que las otras dos anteriores, se comprenden lo que sería una proyección de un videojuego con distintos grados de sofisticación. Este es el grado más sofisticado, ya lo voy a explicar más adelante, y también consolas alternativas para jugar los videojuegos. También tenemos esta obra Astronomical Card, que es un objeto lumínico hecho con placas de circuito impreso y LEDs, un libro de artista poético astronómico, en el cual recupero conceptos astronómicos y referentes desde la antigüedad en el campo de estudio del cielo. High in the Sky and Beneath the Stars, que es una web inmersiva en Mozilla Hubs. El tablero de juego narrativo astronómico, que fue un juego de tablero que desarrollé para aceitar la práctica de creación de historias con constelaciones, y paisajes metamórficos, que es una experimentación con una instalación artística en la cual hay figuras encastradas de madera, componentes electrónicos y también el uso de materiales biológicos, ¿no? En especial lo que son tejidos hechos con micelio, con el hongo que comúnmente se le dice Shirgula parda. Pero bueno,
yendo directamente al asunto de este recorte de tesis, porque la tesis también la pueden encontrar entera en academia.edu. Este recorte que yo hago a través de los Games Studies se va a basar principalmente en el análisis de la estructura de los videojuegos, el análisis de los controles alternativos de los videojuegos que utilizo en esta obra, en estas obras de Proyecto Astrolabio, y también el análisis de la narratividad. Voy a hacer como un paseo muy rápido, pero básicamente todos estos análisis abordados desde los Games Studies trabajan un poco lo que es la referencia entre imágenes antiguas y la astronomía, la posibilidad de linkear imágenes antiguas con astronomía, pero a partir de prácticas artísticas contemporáneas. En primer lugar, abordo lo que es la estructura del juego mediante el modelo MDA, que refiere a las mecánicas, las dinámicas y las estéticas. Este es un modelo bastante usado en la industria y también en la investigación teórica de videojuegos. Este es un modelo desarrollado por Haneke y Zubeck y Leblanc, que es bastante discutido, pero que me sirvió bastante en este caso, en el que, bueno, las mecánicas son los principales componentes del juego, son las reglas, son los personajes, son la música, son también los tipos de acciones que se le piden a las y los jugadores que desarrollan. En Proyecto Astrolabio, la mecánica principal está basada en el reconocimiento de patterns y la selección de asterismos. Los asterismos son figuras geométricas que parecen trazar líneas en estrellas que se pueden reconocer en el cielo, y en esta, que fue la segunda obra de Proyecto Astrolabio, que es Buscador Estelar de Sueños, en lo que es el videojuego, lo que tenemos son una serie de asterismos que podemos seleccionar, y cuando los seleccionamos aparecen las figuras de las constelaciones como personajes animados que, en lugar de referir a las constelaciones antiguas, refieren a personajes e historias que yo considero que me guían en mi imaginario artístico, así como en la antigüedad las constelaciones se usaban para guiarse durante los viajes, en el calendario de cultivo, en el cuidado de los animales y también en las prácticas religiosas, ¿no? Como por ejemplo en los rezos de las religiones islámicas. Esta mecánica es muy básica y se repite en lo que sería la última obra de este Proyecto Astrolabio, pero bueno, se complejiza porque agrego más asterismos, agrego todo lo que sería la cúpula del hemisferio boreal del cielo, ¿no? Agarro, por las dudas, explico por qué agarré el hemisferio boreal o el hemisferio norte, pero es porque hago un análisis muy extenso de lo que es la mitología helenística sobre las constelaciones. Es como algo que fue un disparador en este proyecto, ¿no? El análisis de las constelaciones, tomando principalmente los volúmenes de Erastóstenes, catasterismos y fenómeno de Arato, que rondan alrededor del periodo helenístico y clásico griego. En tecnopoesía, entonces, recupero muchas de las constelaciones, pero las hago mías, ¿no? Y también transpongo, como en Buscador Estelar de Sueños, mis propios personajes, ¿no? Además, utilizo mapas de estrellas que recuperan las bases de datos del programa Estelario, que quizás muchos lo conocen, es un programa tipo planetario, y también catálogos como el Hiparco, el GLIES y el Shady, ¿no? También sumo la posibilidad de seleccionar estrellas individuales y que se visibilicen sus características, y también la posibilidad de seleccionar tríos de constelaciones para generar nuevas escenas, ¿no? Un cambio en la interfaz de usuario en la cual aparece estas tres constelaciones elegidas. En este caso, bueno, sería el cisne, el lobo y el zorro o la zorra, y también una pequeña poesía, ¿no? Que refiere un poco a esta situación.
En materia de dinámicas, que las dinámicas se refieren a esos comportamientos emergentes que permiten las mecánicas, lo que hago es tratar de posibilitar una actitud que oscila entre la contemplación y el razonamiento, ¿no? Ligado al desciframiento, ¿no? Como un vaivén entre esta cuestión de centrarse en lo que es el control alternativo, que ahora lo vamos a ver en más detalle, y también esta visión estelar, ¿no? Como esta cuestión entre una actitud más activa, instrumentalizadora, que tiene que ver con la medición, con el cálculo, con el establecimiento de coordenadas, y la posibilidad de contemplar un paisaje que tiene muchos tintes afectivos, ¿no? Que rompen un poco esa rigurosidad. Voy a continuar rapidito. Y en cuestión de las estéticas, ¿no? Siguiendo el modelo de análisis de MDA, lo que trato de hacer es potenciar principalmente el afecto, ¿no? Agregar como una capa superpuesta a toda esta cuestión astronómica, que tiene que ver con la medición, con el cálculo, con las coordenadas, con los nombres de estrellas, los nombres de las constelaciones, con todo este mar enciclopédico de información, al cual yo le agrego la base de afecto y también la cuestión de potenciar la generación de historias, no solo a través de las mecánicas, ¿no? Por esta serie de reglas que yo establecí, sino a través de links que nosotros podemos hacer como observadores, jugadores o actuantes en esta obra o participantes, que nos remiten a historias del pasado, ¿no? Y acá hago un salto a la primera parte de la tesis que tiene que ver con el estudio del pathoformer de Warburg, ¿no? De cómo mediante este concepto que remite a formas que evocan mucho sentimentalismo, por alguna manera, nosotros podemos llevar a la gente al pasado para que recuerden cosas o que evoquen cosas en sus sentimientos que tienen que ver con algo que es más inconsciente, ¿no? Que tienen que ver con pulsiones, con pasiones que son en cierta manera irracionales. Y por supuesto también juego un poco con lo que es la estructura descentralizada de las constelaciones, ¿no? Porque nosotros acá quizás sí vemos en el centro... Lau, Sí, perdón, pero tenemos que ir redondeando por el dale, tiempo sí. para que llegue a Dial. Sé que es difícil. Vale, sí, sí, sí. Y bueno, con esta cuestión de la descentralización de la mirada, que la podemos observar en, por ejemplo, las cuevas rupestres, ¿no? En la cual aparecen un montón de figuras de animales y que en cierta manera lo podríamos relacionar con la posición de las constelaciones en el espacio, ¿no? Que la verdad es que no siguen un orden de arriba a abajo, aunque nosotros estemos acostumbrados a mirarlos así. Yendo a lo que es la dimensión de los controles alternativos, más que nada lo que me basé es en el antiguo astrolabio, que es un instrumento para orientarnos en el espacio que se usó mucho en la Edad Media, pero que tiene orígenes más remotos, y que son básicamente varios círculos concéntricos que refieren a las posiciones de las estrellas y a las coordenadas geográficas de la persona que está observando, y bueno, y tienen un par de elementos que son correlacionadores para establecer las relaciones entre el cielo, la posición geográfica también y la temporalidad. Yo hago simplificaciones de estos astrolabios y lo que hago es juntar la funcionalidad del elemento correlacionador en una manecilla que sirve para seleccionar las constelaciones. Agrego, por ejemplo, discos de flores en Tecnopoesía para contemplar el cielo estrellado, que tiene que ver con una visibilidad del ciclo de la naturaleza, tomando como referencia el crecimiento de las plantas, por supuesto la red en las que están mapeadas las estrellas, mapas de constelaciones y elementos que me sirven para mapear el tiempo y el espacio. Todo esto programado a través de la placa Arduino, ¿no? Que es la que conecta el programa informático del videojuego con el funcionamiento del controlador. En estos controles alternativos, que no son ni el teclado ni el mouse y que nos permiten potenciar otras sensaciones y además a mí estimular
la generación de este tipo de historias. Es muy importante el contexto, por eso cuando muestro estas obras, acá tenemos un par de registros con las referencias, también pienso cómo va a ser las condiciones de iluminación y también las medidas. Pueden tener más profundización sobre esto leyendo el artículo. Y por último, bueno, un poco hablar sobre lo que es la narrativa, ¿no? La narrativa en este tipo de obras está formulada en base a lo que es el concepto de ergodicidad de Arset, ¿no? De la posibilidad de generar un relato que nos exige como ciertas acciones materiales, la relación entre interactividad e inmersión, y el concepto de historias multiformes que a través de fragmentos de información, que en este caso son tanto ilustraciones como información astronómica, nos permiten generar nuevas relaciones entre personajes, argumentos y escenarios. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias a todos. Y hice un gran resumen. Sí, muchísimas gracias, Lau. Sé que estamos contra reloj, pero No, todo en bien. punto nos cortan porque empieza la otra sesión. Le escuchamos ahora a Gadiel Ulanovsky con un extracto de su tesis Videojuegos y Arquitectura 1995-2021, un estado de la discusión. Hola, muchas gracias. Vas a compartir. Se ve bien, ¿no? Bueno, muchas gracias, Luján, muchas gracias, Diego, por el espacio. El trabajo que voy a mostrar ahora estuvo encuadrado, bueno, como dijo Luján, en mi investigación de tesis de maestría en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad en la Universidad de Torcuato de Tela, bajo la dirección de la autora arquitecta Claudia Schmidt. Fue defendida en febrero de este año y Diego, bueno, fue jurado en esa defensa y me invitó amablemente a participar de este cuaderno, publicando la primera parte de la tesis Nobleza Obliga, y que no es una tesis de Game Studies, es una tesis de Historia de la Arquitectura, pero esa primera parte quizás sea la más interesante para el cuaderno, y bueno, voy a tratar de no aburrirlos con demasiada especificidad, pero es necesario también contar un poco de qué va la tesis, y bueno, me gustaría empezar con este pliego del compendio sobre videojuegos, arquitectura y urbanismo que se llama Space Time Play, publicado en 2007, porque plantea de manera un poco efectista, si se quiere, pero efectiva, dos preguntas entre las que me encontraba al empezar la tesis en el 2021. Esto es 2 años después de recibirme como arquitecto y 6 años después de haber empezado a trabajar en diseño de mundos de videojuegos. Y en esa situación de tener un poco un pie de cada lado, eran cuestiones que me interpelaban a un nivel casi existencial, digamos. Primero, ¿por qué a un arquitecto le deberían importar los videojuegos? Y segundo, ¿qué puede obtener un diseñador de videojuegos de la arquitectura? Alrededor de estas dos preguntas es que fui construyendo la tesis, y que es precisamente sobre esas miradas cruzadas, y que elabora específicamente sobre esa relación que era mi objeto de fascinación. Encontrar este libro entonces tuvo una importancia fundamental porque me confirmó que esa fascinación inicial tenía anclajes y producciones concretas ya existentes. Space Time Play formaba parte, de hecho, de una serie de proposiciones y nociones relativamente aisladas entre sí, concebidas por arquitectos y por diseñadores de videojuegos, que constituían un poco la neblina académica en la que me encontraba en ese momento, y que me propuse explorar sistemáticamente. Para empezar, entonces, arribamos eventualmente junto a mi directora, después de muchas búsquedas, a la conclusión de que, al menos en esta instancia, lo más apropiado era poner sobre la mesa estos temas de manera historiográfica. Partimos entonces de una primera etapa de estudio de campo que consistió en la identificación bibliográfica y compilación de la mayor cantidad de publicaciones
en ese momento sobre espacialidad y videojuegos, basada de alguna manera en la circulación de visiones más dominantes. Y una vez que se miró una muestra significativa, el trabajo trató de reconocer un campo de debate entre la arquitectura y los videojuegos, más específicamente, sobre lo cual la bibliografía específica existente es acotada. Y a partir de ahí se puso luz sobre una serie de categorías marcadas cada una por eventos editoriales o institucionales de peso que podrían organizar las ideas de los autores. Para cada una de estas categorías se relevaron las posiciones frente a temas y teorías de la arquitectura y la ciudad, de donde surgen menciones a personajes importantes de los 60s y los 70s como Kevin Lynch, Christopher Alexander, la Architectural Machine Group de Nicolás Negroponte, entre otros. Y finalmente se apuntó a armar un canon de obras que surgen y preponderan en este panorama, como las sagas de SimCity, Grand Theft Auto y Assassin's Creed, entre otros. Todo esto fue posible porque esta mirada historiográfica permitió periodizar en tres momentos fuertes. Un primero de enunciación y consolidación de estas miradas cruzadas, disparado por un interés en el ciberespacio durante la década de los 90 de arquitectos como Marcos Novak, arraigado después desde los Game Studies en su definición como campo específico y canonizado por publicaciones como Spacetime Play. Un segundo punto de inflexión caracterizado por la incorporación entre 2012 y 2013 de una serie de videojuegos a la colección permanente del Museum of Modern Art de Nueva York, bajo la curaduría de la arquitecta Paola Antonelli, a cargo del Departamento de Arquitectura y Diseño del museo, aún hasta hoy. Y un tercer momento de puesta en tensión entre las escalas de espacialidad cada vez más grandes y las representaciones hiperrealistas en videojuegos, propiciado por un avance tecnológico explosivo que se consolidó alrededor de la primera década del siglo y que se cierra provisoriamente con el paréntesis de la aparición del metaverso en el 2021 como posible nuevo punto de partida para futuras investigaciones. El inicio de la periodización y lo que determina entonces el primer momento sobre el cual voy a poner el foco ahora, lo configura una de las primeras publicaciones editoriales arquitectónicas que mencionaba los videojuegos, el número de la revista Architectural Design titulado Architects in Cyberspace en 1995, en el que la focalización arquitectónica en el ciberespacio importa más como disparador de una serie de reflexiones espaciales inmersivas en la arquitectura primero y en los game studies después, que como hecho canónico en la producción de videojuegos. Los elementos que configuran este momento fueron variando en intensidad y relevancia a lo largo del proceso de escritura. Por ejemplo, en una primera instancia, el corpus bibliográfico de la tesis dependía más fuertemente de publicaciones clásicas sobre espacialidad de videojuegos, como los textos fundantes de Spen Arset y Janet Murray, publicados ambos en 1997, o el libro de Michael Nietzsche, Video Game Spaces, en 2008, cuya ambición por definir los espacios de los videojuegos según constelaciones, a mi juicio, algo intrincadas entre la psicopercepción del jugador y la representación efectiva del espacio en la pantalla, desenfocaban de alguna manera las referencias arquitectónicas hacia problemas de índole fenomenológico que escapaban del marco de alcance de la tesis. Una de las paradojas del trabajo es justamente la llamativa falta de imágenes en textos que hacen análisis predominantemente visuales y relaciones con la arquitectura que son muchas de las veces imposibles de verificar. Uno de los textos que revela precisamente esta paradoja es el artículo de Shoshana Magnet, en el que introduce en 2006, frente a la idea en proceso de definición de Game Space, el concepto de Gamescape, que postulaba a las representaciones de los videojuegos como estereotipos imaginarios, político, paisajístico, arquitectónicos, que se activan en la interacción del jugador. Y en esa dificultad entre todo lo que los autores miran y escriben, la precariedad del material visual hizo que tenga que trabajar un poco por fuera de los textos con todo este aparato de videojuegos.
Volviendo entonces a Space Time Play, en esta clave me parece importante retomar una de las hipótesis del libro, que es que los editores de Space Time Play efectivamente creían que los videojuegos marcaban el inicio de una nueva tradición espacial en arquitectura y sostenían esa hipótesis mediante la comparación de videojuegos, como el SimCity en este caso, con herramientas proyectuales. La aplicación en la arquitectura y el urbanismo de las herramientas lúdicas y narrativas de los videojuegos es justamente una de las vertientes de los cruces entre arquitectura y videojuegos que se tratan en Space Time Play y que requiere de investigaciones específicas más profundas y actualizadas en el futuro. En efecto, el videojuego SimCity alcanza un grado de canonización particular a partir de Space Time Play, en parte porque su diseñador Will Wright ya había declarado explícitamente en 1994 la influencia directa de la teoría de los patrones del arquitecto Christopher Alexander, que es bastante importante en la historia de la arquitectura, quien además fuera transversal en muchos de los artículos del libro. Finalmente, la sección cierra con el peso intermedio del episodio de incorporación de videojuegos al MoMA, porque si bien es cierto que las intenciones curatoriales declaradas en ese momento establecían relaciones más bien marginales con la arquitectura, al mismo tiempo es necesario aclarar que históricamente el MoMA es una institución que ha incidido y todavía incide en los debates del arte y la arquitectura. Entonces, cuando el MoMA decide adquirir videojuegos y adjudica esa misión a una arquitecta, la curadora Paola Antonelli, que además dirige el Departamento de Arquitectura y Diseño, y en el año en el que lo hace, la operación no puede pasar por alto a una mirada historiográfica desde la arquitectura, como es esta tesis. Y más aún, luego del 2012, el MoMA ha continuado sistemáticamente con su política de adquisición y ha expuesto nuevamente su colección de videojuegos en Never Alone en 2022, todo desde el Departamento de Arquitectura de Pablo Antonelli todavía. Y en el contexto de estos cruces, al estar trabajando sobre algo que no está definido, que es un campo en construcción, lo que se identifica en este episodio es que el MoMA, hasta de manera investigativa, si se quiere, incluso en torno a otros campos como el del diseño interactivo, entiende que entre la arquitectura y los videojuegos algo tiene que pasar. Y como el trabajo se centra en este estudio historiográfico de observar esa conexión entre videojuegos y arquitectura, que es un trabajo en proceso en la cultura arquitectónica, eso se evidencia fuertemente en este episodio. Nuevamente deben, perdón, acá tengo perdón, se me fue el, Tranqui, igual estamos justo en tiempo. está bien. Les muestro solo esta última Dale. diapositiva para decir que nuevamente deben interpretarse estos episodios como marcas provisorias de un intervalo que justifican la periodización, aun cuando me permito repetir, la tensión entre ambos campos queda abierta y los desafíos a futuro están en proceso de definirse. Y la intención de la tesis de esa manera es la de poner luz sobre las posturas al respecto de manera panorámica para poder profundizar en investigaciones subsiguientes en los problemas específicos encontrados, como la influencia efectiva de los videojuegos en herramientas de diseño arquitectónico y de la arquitectura en el diseño de videojuegos, el intercambio de teorías y problemas entre ambos campos y la profusión de nuevas prácticas híbridas en relación con la cultura digital en arquitectura. La idea de acomodar estas fichas en el mapa responde justamente a la provisoriedad actual del campo de estas miradas cruzadas y a la necesidad de contribuir al armado de un primer canon de voces y obras que pueda servir de cimiento para futuras investigaciones. Muchas gracias. Quedo atento al debate. Buenísimo, Gabriel. Muchísimas gracias. Bueno, la dinámica de las exposiciones hizo que nos quedáramos sin tiempo para preguntas, que es una pena, pero estas cosas suelen pasar, como ya saben. Así que nada, agradecer primero a todos y a todas las ponentes que estuvieron hoy, a quienes no estuvieron también por sus trabajos que pueden leer en el cuaderno. Quería solamente, para hacer un cierre en 3 palabras velozmente, vieron que cerramos nada, el ciclo de presentaciones con 2 extractos de tesis de Laure de Gadiel que hablan de investigaciones de largo aliento que se materializaron en tesis de maestría, que fueron defendidas, que se pueden consultar, ahí dejamos los links. Eso ya habla como de cierta estabilidad de los case studies a nivel regional, pero en particular local. Pero al mismo tiempo vieron que tenemos gente que expuso hoy y que publicó en este cuaderno que ya
tuvieron participaciones previas. Laura es una vieja amiga de la casa, pero también Giovanni, también Adrián, han tenido también publicaciones previas. Y al mismo tiempo quería subrayar como la multiplicidad de orígenes de donde vienen las investigaciones dentro del ámbito hispanoparlante, pero tenemos, además de Argentina, Buenos Aires, tenemos gente de España, gente de Quito, de Ecuador, tenemos, bueno, Gadiel está en Bruselas ahora, tenemos gente de México. Entonces, hay algo también de la multiplicidad de los orígenes que nos parece que está como, digo, volviendo a lo que decía Luján al comienzo, enriqueciendo un poco como este panorama que cada cuaderno intenta hacer, esta cartografía un poco accidentada de las investigaciones en Game Studies. Así que bueno, queríamos agradecerles nuevamente el haber estado, bueno, escuchándonos hoy, y agradecerle a todos los y las autoras y presentadores de los trabajos de hoy. Así que bueno, para las próximas quedan preguntas y dudas. Pero bueno, seguimos en contacto y sepan que ahí tienen los links, los cuadernos para descargar, para leer las tesis de Gadiel y Laura, y también tienen la convocatoria para el 7º cuaderno, que como nos sobra mucho tiempo, ahora con Lu ya estamos preparando junto a Laura Palavecino y también junto a Candelaria Rivolta, que se suman como coordinadoras para este 7º número. Gracias. Ahí nos dice Lila que tenemos tiempo para una pregunta si hay Bueno, alguien. Entendemos igual que han sido 2 horas con muchísimo contenido y que es necesario procesarlo y descansar un poco de pantalla. Pero sí. si alguien quiere así tirar un comentario, puede ahora. Y si no, como bien dijimos, quedamos en contacto y pueden participar en el próximo cuaderno y contactarnos y también si les interesa seguir en contacto con alguno de los ponentes, los conectamos. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente a la UP, al Instituto de Investigación en Crítica de Artes de la UNA, que nos acompaña desde hace ya unos 3 años, 4 años, a Game On. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a todos. Chao, felicitaciones a todos y a todos. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Gracias, Luján. hasta la próxima.